Siguiendo con el dogma central del flujo de la información en los sistemas biológicos y luego de haber visto los mecanismos de la replicación del ADN en la clase anterior, vamos a ver durante esta clase y la siguiente los mecanismos y procesos de transcripción y traducción para formar proteínas. Vamos a dividir también estas clases en un par de clases cortas, para los cuales les recomendamos que antes de seguir adelante con esta clase del metabolismo del ARN, vean en detalle los dos videos muy cortos que les subimos como complemento de esta clase. El primero de ellos es muy básico en cuanto a contenido e información, pero es muy útil desde el punto de vista del resumen que hace de lo que vamos a ver hoy. Es unas series de presentaciones en 3 dimensiones que son muy claras para entender, aunque repito, con bajo nivel de detalle. Y el segundo video se mete un poco más específicamente con la transcripción del ADN. Es interesante porque es un video que transcurre a tiempo real, donde ya se van introduciendo algunos de los pasos más importantes que vamos a reforzar en esta clase de metabolismo del ARN. Como le dijimos para la clase anterior, es recomendable que repasen todos los conceptos en este caso de transcripción y traducción en cuanto a los mecanismos de los procesos que vieron en biología, o que repasen en un libro de biología esos conceptos, porque no lo vamos a repetir en la clase de hoy, lo vamos a dar como ya sabidos, pero sí vamos a hacer hincapié en las partes más importantes de esos procesos, y vamos a hablar un poco más en detalles, en el caso de la clase de hoy, de los mecanismos post-transcripcionales y post-transcripcionales para formar un ARN maduro. Pero repito, vamos a ver cómo son los aspectos claves del mecanismo de transcripción del ADN. Durante esta clase vamos a hacer hincapié en la transcripción en células eucariotas, a diferencia del detalle que ya vieron en biología, donde mayormente se referían a la transcripción en las células procariotas. En este caso vamos a centrarnos en los eucariotas y vamos a hacer referencia solo a los procariotas o las bacterias en el caso de que sea necesaria la comparación entre los mecanismos. La gran diferencia, a modo de repaso, entonces en los eucariotas es que transcripción y traducción están separadas tanto en el espacio como en el tiempo, espacialmente por la membrana nuclear, y en el tiempo porque primero ocurre la transcripción y luego la traducción en el citosol, a diferencia de las bacterias donde el proceso era simultáneo, o sea, el mismo ARN que se iba transcribiendo se iba traduciendo en proteínas. Tanto en procariotas como en eucariotas, la actividad catalítica de la transcripción está catalizada por las enzimas llamadas ARN polimerasas, que tienen características comunes, que son las que se leen en esta imagen. La diferencia es que procariotas tienen una sola ARN polimerasa y los eucariotas tienen 3, la ARN polimerasa 1, 2 y 3. Cada una de esas 3 ARN polimerasas tienen especificidad para catalizar la transcripción de distintos ARN. Vamos a hacer hincapié en la clase de hoy en la ARN polimerasa 2, que es la encargada de transcribir al ARN mensajero, mientras que la 1 y la 3 son encargadas de transcribir los otros ARN, fundamentalmente los ribosómicos y los de transferencia respectivamente. La reacción que catalizan es una reacción que es desde el punto de vista energético favorable, porque como ven en forma general en esta ecuación, van agregando nucleótidos trifosfato, alargando a la molécula de ARN en una base y liberando pirofosfato, que luego es hidrolizado por la pirofosfatasa, liberando gran cantidad de energía, como ya vimos en la primera parte del año. Como vimos en la clase anterior, la hebra de ADN está súper enrollada, por lo tanto es necesario desenrollarla para que la hebra molde sea transcripta. Ese proceso lo va haciendo la ARN polimerasa en asociación con otras proteínas que se van asociando, que son los factores de transcripción, que vamos a ver en detalle en las próximas imágenes. A medida entonces que ese complejo de ARN polimerasa con los factores de transcripción avanza sobre la hebra molde, va desenrollando el superenrollamiento positivo que tiene por delante y vuelve a enrollar una vez que la hebra molde fue copiada.
Como ya saben, y a un modo de facilitar un poco el estudio de estos procesos o de estos mecanismos, tanto la transcripción, que es lo que estamos viendo ahora, como la traducción que vamos a ver en la próxima clase, suelen dividirse para una mejor comprensión en 3 etapas, que son el inicio, la elongación y la terminación de esos procesos. El inicio de la transcripción implica el reconocimiento por unas proteínas llamadas factores de transcripción, que vamos a ver ahora, de una secuencia específica en el ADN que se va a transcribir, que es el promotor. Ese promotor es una secuencia que es variable en las células eucariotas, alrededor entre 40 y 100 pares de bases, y tiene en su estructura secuencias consenso que fueron diferenciadas y nombradas, como vemos en esta imagen, como caja TATA, caja CAAT, o secuencias como vemos ahí DPE, etc. De estas 4 secuencias consenso, no siempre todas las células eucariotas las presentan en sus promotores. A menudo están las 4, a veces hay 3, a veces hay 2, depende del gen específico. En general todas tienen la caja TATA. ¿Por qué? Porque la caja TATA es la que va a ser primeramente reconocida por el primer factor de transcripción que vamos a ver en la próxima imagen. En general, entonces, la estructura de este promotor contiene 2 secuencias consenso, que son la caja TATA y la caja CAAT, en lo que sería aguas arriba, o sea, antes del inicio de la transcripción, mientras que las otras 2 secuencias consenso se encuentran, como se dice frecuentemente, aguas abajo, o sea, luego del inicio de la transcripción, del sitio de inicio de la transcripción. El inicio de la transcripción en los eucariotas se da cuando una serie de proteínas, que son los llamados factores de transcripción basales o generales, reconocen el promotor y secuencialmente se van uniendo formando un gran complejo, llamado complejo cerrado, porque la doble hebra sigue intacta hasta este momento, como vemos ahí, por más de 30 cadenas polipeptídicas. ¿Por qué? Porque estos factores de transcripción en realidad son complejos de proteínas formados por varias subunidades. La mayoría de ellos tienen en promedio 2 subunidades, pero hay 2 específicamente que son mucho más complejos, que son el factor de transcripción 2D, que es el que reconoce el que se une primero al promotor, y el factor de transcripción 2H, que es el que se une al final del inicio de la transcripción y tiene un rol muy importante en el escape del promotor, como vamos a ver a continuación. La característica de estos factores de transcripción es que, como decíamos, se unen a regiones específicas del promotor. El primero que se une es el factor de transcripción 2D. Una aclaración: se llaman TF2 por factores de transcripción 2 porque son encargados de actuar en conjunto con la polimerasa 2, con la RNA polimerasa 2. O sea que son los encargados de formar RNA mensajeros. Entonces, el primero que reconoce a la caja TATA es el factor de transcripción TF2D, que tiene varias subunidades. Una de esas subunidades es la llamada TBP, que es la proteína que reconoce a la caja TATA, o proteína de unión a caja TATA. Es una de las subunidades del complejo TF2D, y tiene una característica especial esta interacción ADN-proteína, que es la de empezar a separar la doble hebra de ADN, que no es una tarea sencilla. A diferencia de, yo diría, todas las demás proteínas que se unen al ADN, esas proteínas de unión al ADN tienen como características que interaccionan con el ADN a través de hélices alfa y reconocen los surcos mayores de la estructura del ADN. Eso se da en general en todas las proteínas que reconocen ADN, excepto con TBP. TBP es especial en ese aspecto. Primero, porque no interacciona con hélice alfa de su estructura, sino con lámina beta de su estructura, con una porción de lámina beta. Y segundo, porque no reconoce el surco mayor del ADN, de la estructura del ADN, sino que reconoce el surco menor. Estas 2 diferencias hacen que una vez que interaccione por unos residuos de fenilalanina específicos, meta como una cuña en esa estructura del ADN y lo desestabilice totalmente con esa interacción especial que les decía recién, casi
dejándolo desde un punto de vista estructural como un plano, y eso es lo que va a permitir que se sigan uniendo los factores de transcripción a ese doble hebra que ya empieza a desestructurarse por esta interacción de TBP y comienza a separarse en las hebras individuales. Esto no ocurre todavía, es el principio de ese proceso. Una vez que se van uniendo todos los factores de transcripción, cuya función se ven ahí en detalle, igual le tengo que aclarar que muchos de los mecanismos o función de estos factores de transcripción no están del todo claros, más allá de lo que se está resumiendo en esta imagen. Aparece finalmente el complejo del factor de transcripción 2H, que como les decía tiene un rol importante porque va a ser el encargado de hacer pasar al complejo cerrado a complejo abierto, y que finalmente va a llevar esto a la siguiente etapa, que es la de elongación. Lo que estamos viendo acá en la primera parte de la imagen es un poco un resumen de lo que vimos en la imagen anterior, es decir, la formación del complejo cerrado por unión secuencial de todos los factores de transcripción 2, hasta que, como les decía, se une el factor de transcripción 2H, que es una proteína grande de 9 subunidades, de un tamaño equiparable al de la ARN polimerasa misma, o sea, es una proteína bastante grande. Esta proteína, factor de transcripción, reconoce una zona específica de la ARN polimerasa, que es el dominio CTD, que comprende el dominio C-terminal de la cadena polipeptídica de la ARN polimerasa. Es un dominio bastante largo que tiene en su estructura primaria la característica de repetir una serie de secuencias de 7 aminoácidos que son ricos, esos 7 aminoácidos, en aminoácidos que contienen oxidrilos en sus restos R. Y esto es importante porque van a ser entonces susceptibles, como ya adivinan, de fosforilarse. Esas repeticiones son varias, en células eucariotas van de alrededor de 20 en levaduras hasta en humanos un poco más de 50, o sea, son 50, imagínense 50 repeticiones de secuencias de 7 aminoácidos ricas en aminoácidos con oxidrilos. Eso implica que una vez que se empieza a fosforilar, son muchos los grupos fosfato que se introducen en esa secuencia CTD. Esa fosforilación o función quinasa está determinada por el factor de transcripción TF2H, que usa ATP para esas fosforilaciones. Esa gran cantidad de grupos fosfato en un espacio relativamente reducido hace que ese espacio tenga una alta carga negativa, y se cree que esa alta carga negativa es lo que permite separar a la ARN polimerasa de la mayoría de los factores de transcripción que fueron los encargados de formar el complejo cerrado. Se cree que por repulsión de cargas negativas. Entonces, esta fosforilación, en resumen, del dominio CTD es el que permite comenzar con el proceso que se llama escape del promotor y que va a dar inicio a la fase de elongación. Un comentario final respecto a esto es que este proceso no es 100% eficiente y comienza en un momento, sino que es común que haya varias, una vez que se forma el complejo abierto, que haya varios intentos fallidos de escape de promotor y que forman transcriptos cortitos, inclusive en la fase de iniciación, de hasta 10 pares de bases del ARN mensajero, pero que esos inicios son abortados. ¿Por qué? Porque el escape del promotor no es eficiente. Es decir, comienza, vuelve para atrás, comienza, vuelve para atrás, esas pequeñas secuencias de ARN que se generan se degradan, hasta que cuando se cree que la fosforilación es completa del CTD, está en condiciones entonces de sí poder dejar atrás el promotor y escapar hacia la etapa siguiente, que es la formación del ARN mensajero por la elongación, la fase de elongación. Durante la fase de elongación del transcripto primario, muchos de los factores de transcripción que formaban parte del complejo, los que no perdió durante el escape del promotor, porque como les decía, algunos por esas cargas negativas los deja atrás directamente al inicio cuando escapa del promotor,
pero muchos otros el complejo de la ARN polimerasa los trae hacia la fase de elongación. Y durante los primeros nucleótidos que va adicionando, como dice esta imagen, alrededor de los 60, en promedio 60, 70 nucleótidos, va liberando algunos de los factores de transcripción 2 que traía consigo el complejo, como el E y el H. Mientras que hay otros que quedan unidos durante toda la elongación, como el factor F. Sin embargo, hay una serie de factores de elongación o de factores de transcripción adicionales que forman parte de esta etapa, que son los llamados factores de elongación y son específicos de esta etapa, y son los encargados de darle, que son los que se detallan en esta tabla, son los encargados de darle al proceso una continuidad. Porque algo común que ocurre durante toda la transcripción en los eucariotas es que no es un proceso que siempre ocurre a velocidad constante. Más bien todo lo contrario, tiene etapas donde va a una velocidad constante, luego frena, luego puede tener periodos prolongados en esa situación de frenada, hasta que se le unen estos factores de elongación que lo que hacen, se cree, es acelerar el mecanismo o la fase de elongación para que no se haga muy larga en el tiempo. Entonces la función principal que tendrían estos factores de elongación sería la de acelerar la fase de elongación y que ocurra más o menos a una velocidad constante. Bueno, y llegamos entonces al final de la transcripción, que es la etapa de la terminación justamente. En esta imagen se ve el ciclo completo de las tres etapas: inicio, elongación y terminación de la transcripción, y vuelta a iniciar con la polimerasa un nuevo proceso de transcripción cuando reconoce otro promotor. Es importante mencionar algunas cosas más sobre este proceso. Primero, que la fosforilación de la cola CTD, como dijimos recién, es importante para el proceso de fuga desde el promotor, digamos, de abandono del promotor, pero también es muy importante para mantener la fase de elongación, porque así como ese grupo fosfato liberaba de algunos factores de transcripción de la fase de inicio, también recluta, es importante para reclutar los factores de elongación que vimos recién. Por otro lado, si hablamos de la terminación, tenemos que mencionar algunos conceptos que vamos a ver en detalle en la siguiente clase, que son parte de las modificaciones post-transcripcionales, que en realidad no son post-transcripcionales, sino son co-transcripcionales, como vamos a ver ahora, que son la adición de la caperuza 5' y la adición de la cola de polia en el extremo 3' del transcripto. ¿Por qué son importantes? Bueno, primero porque la terminación y la poliadenilación están muy vinculadas. Una cosa trae la otra, digamos. ¿Por qué? Cuando el transcripto primario exhibe la secuencia de terminación, esta secuencia es rápidamente reconocida por dos de los factores de transcripción que estaban unidos a la cola de CTD de la POL2. Estos factores que justamente lo que estaban haciendo es mantener la procesividad elevada de la enzima que siga transcribiendo. Cuando reconocen estas secuencias en el transcripto primario, abandonan la RNA polimerasa y se unen a esos sitios de terminación del ARN mensajero primario. Esto trae aparejado, como les decía recién, que la enzima pierda procesividad. ¿Por qué digo esto? Porque si bien ahí el transcripto primario se separa de la estructura, porque justamente estos dos factores de transcripción que pasan de la ARN polimerasa 2 al transcripto primario activan una actividad nucleasa que separa el transcripto primario y lo libera. Por otro lado, al estar unido al transcripto primario, recluta a varias proteínas, entre ellas la enzima encargada de agregar la cola de poli-A, que son aproximadamente 200 nucleótidos de adenina que copia sin molde en el extremo 3'. Ahí ya podemos dar por terminada formalmente la etapa de replicación, aunque, como decíamos recién, la polimerasa sigue copiando y de hecho empieza un segundo transcripto y pone varias bases de ese segundo transcripto, cientos a veces, hasta que pierde procesividad y se separa, justamente por el abandono que tuvo en su estructura estos dos factores de transcripción. Ese transcripto no deseado, que ocurre siempre, es rápidamente degradado
dentro del núcleo porque no está marcado con la caperuza 5', que como vamos a ver en la siguiente clase, se pone al final de la fase de inicio, principio de la fase de elongación. Entonces esa falta de marca hace que ese segundo transcripto sea rápidamente degradado. La vinculación entre la terminación de la transcripción y la poliadenilación es explicada en realidad por dos modelos. Uno está referido con lo que hablamos recién, es decir, que el abandono de estos factores de transcripción de la RNA-POL2 haga que pierda procesividad y de esta manera se abandone con la transcripción. Y por otro lado, el segundo modelo propone que la falta de la caperuza 5' sea percibida por la polimerasa no como una consecuencia de la transcripción y por lo tanto sea degradado como veíamos recién. La RNA polimerasa también tiene capacidad de corregir errores, de hacer una lectura de prueba y en caso de que haya adicionado una base equivocada poder retroceder y reemplazarla. Hay dos mecanismos por los cuales lleva adelante este proceso. Uno se llama edición pirofosforolítica y es directamente hace una retroreacción, digamos, cuando se nota en el sitio activo que el nucleótido no es el adecuado, directamente rompe el enlace que acaba de formar con liberación de pirofosfato y reemplaza por un nucleótido correcto. El segundo mecanismo se llama edición hidrolítica y en este caso lo que hace la enzima es retroceder 1 o 2 bases cuando encuentra una adición incorrecta, rompe el enlace directamente por hidrólisis y libera el par o la cantidad de bases que haya puesto por error, es decir, si puso una por error, como se ve acá con el color naranja, tiene capacidad de, como está retrocediendo, de mejor eliminar algún nucleótido más y los reemplaza luego por los correctos. Bueno, con estos conceptos estamos terminando esta primera clase de transcripción del ADN. En la que viene a continuación vamos a hablar de los procesos cotranscripcionales y posttranscripcionales que llevan a la maduración del ARN mensajero, haciendo particular hincapié en el corte y empalme. Y después, a partir de la semana siguiente, vamos a ver cómo todos estos procesos que vimos se ponen en juego en la regulación de la expresión génica, que tiene mecanismos tanto en el inicio como en las etapas posteriores de la transcripción y también de la traducción.